Hola, buenas tardes, Abigail, Yamilet, Kenia, ¿me escuchan? Lo escuchamos, Liz. Ok, bienvenida, gracias por venir a la clase. Vamos a retomar la primera clase de esta semana. Ayer pues no pude asistir a clases, tenía asuntos pendientes que resolver. Y bien, ahora vamos a hablar de lo que es el cuestionario como herramienta dentro de la investigación de mercados. Y voy a hacer una explicación de algunas cosas que ya hemos visto y que estoy seguro que ustedes recordarán con relación al cuestionario. Bien. El instrumento se llama cuestionario. O encuesta. ¿Qué es? Es el instrumento utilizado para la recopilación de información primaria de una investigación de mercado. Lo que busca, lo que al final se busca, determinar si mi producto o servicio tendrá una aceptación en un mercado específico para el que yo lo estoy proponiendo. Fíjense bien. Abigail, si puede cerrar su micrófono, gracias. Fíjense bien, es un instrumento o herramienta. Lo uso para recopilar información, o sea, que lo utilizo en la fase de campo. O se aplica, para que lo entendamos, la fase de campo. Esto de información primaria lo voy a poner aquí atrás. ¿Qué es la información primaria? Es toda aquella información que yo la genero o que ustedes la generan como resultado. No es un documento que esté en internet escrito o una entrevista que alguien realizó o un estudio de investigación. Esta información no existe y usted la está generando, entonces por eso se llama información primaria, porque usted la está recopilando, la está produciendo. Entonces toda la información que nosotros obtengamos de la aplicación de un instrumento, sea esta encuesta o entrevista, para nosotros y para todo mundo va a ser información primaria. Si ustedes luego de esto hacen un informe de esta investigación de mercado y la leen otros estudiantes, por ejemplo, el siguiente periodo, para ellos esta información va a ser información secundaria, porque no la hicieron ellos. Pero para ustedes siempre va a seguir siendo información primaria. Al final, con la recopilación de información y el análisis estadístico, lo que buscamos es determinar si el producto o servicio tendrá una aceptación en un mercado. Si lo que yo quiero vender o el servicio que quiero proveer, la gente lo va a consumir, lo va a comprar, cada cuánto lo va a comprar, cuánto va a pagar. Para eso se utiliza este instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salen las preguntas? Que conforman un cuestionario. Esas preguntas salen, por decirlo de alguna manera o entendible, de los objetivos específicos. Ahora lo veremos. Vamos a tener, recordando un tema, antes de un tema teníamos una idea,
luego un tema, luego un objetivo general, objetivos específicos, y dentro de estos objetivos específicos voy a tener posibles preguntas para cada objetivo específico. Entonces, las preguntas de cualquier cuestionario en una investigación van a estar relacionadas con los objetivos específicos. Siempre van a tener esta relación. ¿Okay? Recordemos, planteamos la idea, el tema, el objetivo general y los objetivos específicos. Recordemos que los objetivos específicos pueden ser entre 1 y los que ustedes quieran, pero un número que se utiliza mucho es 3. Si tenemos 3 objetivos específicos, yo tengo que tener posibles preguntas para cada uno de estos 3 objetivos específicos. La semana pasada, en clase presencial, conversábamos con los que fueron a clase que la investigación de mercado puede desarrollarse para un producto o servicio. Ese era un enfoque de investigación. O para algo más general que se desee investigar. Vamos a poner ejemplos. Habían ideas, por ejemplo, Yamilet creo que era, tenía una idea para ver sobre una ferretería. Entonces, ella lo que andaba buscando, o lo que ella busca como objetivo general, es un estudio de mercado. No estoy redactando el objetivo correctamente, solo estoy dando la idea. ¿Okay? Recordémonos que un objetivo lleva un verbo al inicio. Hacer un estudio de mercado para analizar la viabilidad de aperturar viabilidad, perdón, de aperturar una ferretería. Ese era el objetivo general. ¿Okay? Pueden iniciar mejor. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos específicos? En la clase hablábamos de oferta como uno, de demanda como otro. Podríamos analizar de manera separada esa oferta como la competencia. Aquí tendríamos, digamos, 3 objetivos específicos. Estoy haciendo este ejemplo para que recordemos que si enmarco la investigación en un producto o servicio, como está aquí, estaría haciendo esto. Si enmarco la investigación hacia un producto o servicio, estaría haciendo esto. Si enmarco la investigación en algo más generalizado, yo tengo que plantear un objetivo general, como el que tenía, por ejemplo, Juan Manuel, que era el uso de la tecnología en niños. Y tendría que plantear objetivos específicos en base al tema del uso de la tecnología. Por ejemplo, el tiempo de uso de aparatos electrónicos, el dispositivo por el que se conectan
Aquí tendríamos dos objetivos específicos. Dos objetivos específicos que van ligados a la tecnología, que es una investigación más general. Si hablamos de una investigación de mercado, pues lo que va ligado al objetivo general, que es un estudio de mercado, es lo que hemos venido viendo en clase. Oferta, demanda y, por ejemplo, competencia. Entonces, ambos enfoques de investigación son válidos. Va a depender de lo que usted quiera investigar. Ahora bien, si yo trabajo este enfoque de oferta, demanda y competencia, por ejemplo, estos son mis objetivos específicos, yo tengo que comenzar a escribir preguntas, las primeras enfocadas a la oferta. Entonces, ¿qué voy a preguntar de la oferta? ¿Quiénes son la oferta? Soy yo y las otras personas que venden mi producto o servicio. Imaginémonos que yo quiero poner en el mercado una venta de jugos naturales. Entonces, yo voy a investigar quiénes están ofertando estos jugos naturales. ¿Okay? Y voy a empezar a formular preguntas como, por ejemplo, ¿conoce usted alguna empresa o alguna microempresa o personas que se dediquen a la venta de jugos naturales? Ya estoy haciendo preguntas que podrían ir en mi cuestionario. Repito, esta pregunta de la oferta va enfocada al tema de jugos naturales, pero lo que yo quiero ver es si hay alguna microempresa o empresa que puede ser competencia para mí. ¿Quiénes son? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde venden estas empresas jugos naturales? Entonces voy generando una serie de preguntas que van a responder a la oferta, otra serie de preguntas que van a responder a la demanda y otras, pues si lo decido así, a la competencia, aunque la competencia recordemos que también es oferta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios a tener en cuenta para redactar preguntas de un cuestionario? ¿Qué cosas debo tener en cuenta yo al momento de redactar preguntas de un cuestionario? Primero, utilizar signos de interrogación al inicio y al final de cada pregunta. O sea, esto. Signo de interrogación al inicio y al final. 2. Utilizar palabras que denotan pregunta. Por ejemplo, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, cuánto. Todas esas palabras denotan pregunta y tienen una característica que van acentuadas.
Nosotros solemos cometer error cuando hacemos redacción y ponemos así. ¿Cuál es su nombre? Y aquí estamos incurriendo en dos tipos de errores. Uno, no tenemos el signo de interrogación al inicio. Y dos, no acentuamos la palabra que denotan pregunta. Fíjense, todas las palabras que están aquí denotan pregunta. Y si denotan pregunta, van acentuadas. No importa si van al inicio o después de una palabra. ¿Okay? Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, tratar a la persona encuestada de usted. Esto es muy importante. Ya sea de forma directa, mencionándole el usted, o de forma o de manera indirecta. ¿Qué significa de manera indirecta? Que no le digo usted en la redacción, pero estoy asumiendo cuando leo la pregunta o me la lee el encuestador que me está tratando de usted. Aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿consume usted jugos naturales? Esa es una pregunta que está bien elaborada. Signo de interrogación al inicio y al final, cumple el criterio 1. Si se fijan, no utilizo palabras que denotan pregunta. Entonces, no siempre es necesario utilizar palabras que denotan pregunta al inicio, después del signo de interrogación. Entonces lo voy a apuntar aquí. No siempre es necesario utilizar estas palabras. O sea, no es una obligación que usted abra un signo de interrogación y ponga qué, cuándo, cómo o dónde. Porque fíjense esta pregunta. ¿Consume usted jugos naturales? Y estoy cumpliendo el tercer criterio. Estoy tratando a la persona de usted. Ahora, esta es una manera directa mencionando el usted en la redacción. ¿Okay? Hay una manera indirecta que puede ser la misma pregunta pero sin el usted. ¿Consume jugos naturales? Ahí de manera indirecta le estoy tratando de usted. ¿Okay? No le estoy diciendo la palabra. Fíjense la diferencia. Aquí está la diferencia. Aquí sí le dije, ¿consume usted jugos naturales? Y aquí solo le estoy diciendo, ¿consume jugos naturales? Ahora, lo que no puedo decirle por mi ética de investigadores, consumes, y ya me estoy pasando de tratarlo de usted a vos. Esto es tratar al encuestado de vos y no busco nunca eso. Por favor, esto grabémoslo en nuestras mentes. No es correcto ni ético tratar a una persona que le estoy haciendo una encuesta de vos. No importa si es mi primo, si es mi esposa, mi novio, mi tío, mi abuela, mi amigo. Siempre intento separar eso del trabajo que yo estoy realizando. Y fíjense que una simple letra como la S cambia el sentido del trato. Consume jugos naturales. Ahí él está interpretando que lo trato de usted. Pero si yo le digo, consumes o consumís jugos naturales, ya lo estoy tratando de vos. Entonces, no es correcto tratarlo de vos. ¿Lo puedo hacer? Sí. Claro que lo puedo hacer. Usted es el dueño de su encuesta, usted es el dueño de su investigación.
pero desde un punto de vista ético, desde un punto de vista elegante, es mejor siempre tratar a las personas de usted, ¿ok? Otro criterio es utilizar reglas de ortografía, o sea, que cometamos el mínimo de errores ortográficos. ¿Okay? Voy a bajar esto aquí para que tengamos todo junto aquí. Entonces, fíjense el uso del usted, ¿verdad? En ambos sentidos, en estas dos primeras está bien, pero yo podría decir, usted consume los naturales. Claro que lo puedo decir, pero la redacción no se lee muy bien. Si yo empiezo con el usted. Usted consume jugos naturales, usted lo lee, no le va a encontrar mucho sentido a la redacción. Quiere decir, consume usted jugos naturales. ¿Ok? Entonces tengo que saber en qué parte de la pregunta voy a incluir el usted. Aquí queda bien. Aquí queda bien porque va implícito. No lo digo, pero se asume que lo trato de usted. Aquí no queda bien porque está al inicio. Leamos. ¿Usted consume jugos naturales? No queda como muy bien redactado. O si lo pongo al final y digo, ¿qué suele pasarnos? ¿Consume jugos naturales usted? Tampoco quedaría como muy bien redactado a la hora de leerle la pregunta a la persona que estoy encuestando. Lo ideal sería esta. ¿Consume usted jugos naturales? Fíjense, estoy poniendo 4 preguntas, 2 que he catalogado como correctas en su redacción y 2 donde incluimos el usted, pero no lo incluimos en el lugar correcto, en el lugar adecuado, ¿verdad? Y otro que es tratarlo de vos, que ya dijimos que no, ¿verdad? Entonces lo voy a poner aquí para que no es lo más correcto. Punto de vista ético, podría decir, o ya lo mencioné, o elegante. Es más elegante o más educado tratar a alguien de usted que de vos o de tú. ¿Okay? Pero, por ejemplo, esto varía dependiendo del país. En España no se le dice a usted o casi nunca se usa el usted, solamente cuando usted se dirige a personas mayores. Se usa mucho el tú. Entonces, si ese es el caso, pues yo redacto palabras en base a tú. En vez de usted, tú. En vez de vos, tú. O si estoy en Argentina, donde todo el mundo usa el vos, pues sí es como lo más generalizado, pues posiblemente yo tengo que redactar la encuesta pensando en tratarle de vos. Vos. ¿Okay? Entonces va a depender del contexto de donde yo esté trabajando mi investigación. Quiero saber si tienen dudas. Abigail, ¿tiene dudas? No, Lick, todo claro. Ok, Yamilet. No, Lick, todo bien. Kenia. No, Lick. Cristian. No le escuché. Margie. No, Lick. Ok, Ronnie. Estamos bien, doctor. Ada. No, Lick. Ok. Bueno, aquí tenemos ya los criterios, ¿verdad? Luego vamos a hacer ejercicios individuales, donde cada uno, yo voy a dar un tema y cada uno va a intentar redactar una encuesta. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, aquí están los criterios. Reglas de ortografía, pues acentos,
signos de interrogación, mayúsculas, cuando se necesiten. Intentamos que mi ortografía sea, vamos a decir, casi perfecta, o sea, que no tenga errores. ¿Okay? Cuando redacto una pregunta, por ejemplo, siempre, por ejemplo, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Nosotros solemos redactar así, solo poniendo un signo de interrogación al final. Eso está malo, ¿verdad? Si estoy haciendo una encuesta, lo ideal es así. ¿Dónde vive usted? Eso es la manera correcta, donde estoy aplicando el criterio 1, signo de interrogación al inicio y al final. El criterio 2, una palabra que denota pregunta acentuada. No así, no decir dónde, ¿okay? Sino dónde vive usted. ¿Okay? Y el usted. Si yo les digo que pongo el usted aquí, ¿usted dónde vive? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿lo va a entender la persona? Sí, sí lo va a entender. ¿Usted dónde vive? Pero alguien que sabe de encuestas y de redacción de preguntas va a decir esto no está como muy bien redactado. ¿Se entiende? Por supuesto. ¿Usted dónde vive? Pero lo correcto es ¿dónde vive usted? ¿Dónde nació usted? ¿Dónde radica usted? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Muchas veces escribimos como hablamos. Entonces tendemos a poner el usted al inicio cuando estamos hablando, porque estamos hablando y no estamos pensando si lo que estamos hablando lo estamos, valga la redundancia, hablando gramaticalmente de manera correcta. Entonces siempre decimos usted, no sé qué. Siempre pensemos, ¿dónde queda mejor el usted en la pregunta? Por ejemplo, si yo quiero medir frecuencia de compra, puedo decir, ¿con qué? Vean, la palabra que denota pregunta ya no está al inicio, pero está acentuada. ¿Con qué frecuencia consume jugos naturales? ¿Okay? Está en una redacción correcta. De manera indirecta le digo a usted, o le puedo decir, ¿con qué frecuencia consume usted? Estoy haciendo la misma pregunta, pero en una de manera indirecta le estoy llamando de usted, que es en esta, y en otra de manera directa le nombro usted. ¿Con qué frecuencia consume usted jugos naturales? No digo lo que acabo de explicar. ¿Con qué frecuencia consume jugos naturales usted? Esto no. ¿Ok? Otro no, poner el usted al inicio. ¿Usted con qué frecuencia consume jugos naturales? Lo repito, ¿lo puedo decir? Sí. Pero no está como bien redactado. Esto no. Y esto tampoco. A nivel de redacción de preguntas. ¿Okay? Esto sí. Esto sí. Y esto también. Entonces tengamos en cuenta los criterios siempre de redacción de preguntas. Recordemos de dónde salen las preguntas. De mis objetivos específicos. Esto me va a marcar que tengo que preguntarle a la persona que quiero que consuma mis jugos naturales sobre la oferta, sobre su gusto de demanda, qué sabores le gustan, qué empaque le gusta, cada cuánto compra, cuánto paga por ese jugo, qué ingredientes tiene ese jugo, dónde está la competencia, quién es mi competencia, ¿okay? Entonces,
voy haciendo preguntas que me ayuden a cumplir el objetivo 1. Yo digo, por ejemplo, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de preguntas necesito hacer yo para alcanzar el objetivo 1 específico sobre la oferta? Ok, ya las tengo. Objetivo 2. ¿Qué tipo de preguntas necesito hacer yo para conocer la demanda, para conocer mis clientes? Y ya las escribo. ¿Es suficiente estas o me faltan? No, es suficiente. Ok, me paso al 3. ¿Cómo analizo mi competencia? ¿Contra quiénes compito? Posiblemente aquí no voy a tener preguntas del cuestionario, o tal vez solo una, donde le pregunto, ¿qué jugos naturales de qué empresa consume? Esa es la idea, ¿verdad? Y ya luego redacto la pregunta. ¿De qué empresas consume usted jugos naturales? ¿O en qué empresa compra, o dónde, o a qué empresa compra usted jugos naturales? Esa pregunta me estaría midiendo la competencia. También podría preguntar cuánto pagó o cuánto paga usted por ese jugo natural que consumió de la Leyde, por ejemplo. O de Chapala, por ejemplo. O de, no sé cómo se llaman los otros superjugos, que podrían ser mi competencia. Entonces ahí yo ya estoy metiendo 2, 3 preguntas de eso. Y cuando yo o ustedes como investigadores de mercado consideran que esas preguntas que han hecho cumplen para analizar la competencia, cumplen para analizar la demanda y cumplen para analizar la oferta, usted ya tiene las preguntas técnicas de su cuestionario. ¿Ok? Y aquí les voy a explicar eso, más o menos el contenido que puede llevar una encuesta. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nuestra encuesta en este rectángulo y vamos a tener un primer apartado que es introductorio, una introducción. Ese es lo primero que ustedes deben colocar en su instrumento. Y le voy a poner una flecha aquí. Eso va al inicio. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a decir, escuchen cómo lo estoy diciendo y lo digo en plural, que yo ya sé que en otras cosas hemos venido diciendo que la redacción es en tercera persona, neutral, pero aquí yo puedo utilizar el plural e incluirnos en la redacción. Yo puedo decir algo así: somos estudiantes del espacio de aprendizaje de investigación de mercado. Somos, ya me estoy incluyendo en esta parte introductoria. Somos estudiantes del espacio de aprendizaje de investigación de mercado del técnico universitario en microfinanzas del Instituto Tecnológico Superior de Tela de la UNA. Y estamos, escuchen, y estamos desarrollando un pequeño estudio de mercado enfocado en analizar la viabilidad de la venta de jugos naturales. ¿Sería usted tan amable de responderme una encuesta anónima? Esa es la introducción, así como lo escuchamos, más o menos. Usted puede ponerle o quitarle cosas. En la introducción también puede incluir el objetivo de analizar si un producto X va a tener viabilidad en el mercado. También lo puede decir. Y luego viene la parte de preguntas técnicas. Yo le puedo llamar a esta parte la parte técnica, que son preguntas enfocadas ya en la parte técnica. Entonces aquí, en estas preguntas, yo ya empiezo a hablar de las famosas 4P del mercadeo: precio, plaza, promoción, producto.
Bueno, aquí a lo mejor le voy a poner preguntas para que se entienda mejor. Preguntas técnicas. Aquí vamos a tener las 4P del mercadeo para que nos acordemos. 4P del mercadeo. Y todas las preguntas que tengan que ver con la frecuencia de compra, etcétera, ¿verdad? Técnicas. Cuando hablo de algo técnico, hablo del tema central. En este caso, lo técnico sería oferta, demanda y competencia. Quiere decir que en esos tres temas va a estar enmarcadas mis preguntas técnicas. Después voy a tener preguntas de información general. Preguntas de información general. ¿Ok? ¿Qué son esas preguntas de información general? Edad, sexo, dónde vive usted, cuál es su nivel educativo, ¿qué más? ¿Cuáles son sus ingresos económicos familiares mensuales? Básicamente eso. Esas son preguntas de información general. Y por último, yo tengo una despedida. O sea, yo me despido de la persona que estoy encuestando. Aquí no son preguntas, ¿verdad? Simplemente es una despedida de muchas gracias, ya hemos terminado, etcétera, ¿verdad? Es una despedida. Le agradecemos siempre a la persona que estamos encuestando. ¿Ok? Ahora, dentro de este orden, hay una pregunta que ya lo he mencionado en clase, que es la pregunta más importante. La voy a poner aquí. Esta es la pregunta filtro. ¿Cuál es la pregunta filtro de mi estudio? Con el ejemplo que yo tengo. Si yo estoy haciendo un estudio sobre jugos naturales, lo que voy a preguntar de primero es si ha consumido jugos naturales. ¿Dónde está eso? ¿Consume usted jugos naturales? ¿Consume jugos naturales? Bueno, mejor consume usted. Este trato de usted pues, no se escucha como bien. ¿Consume jugos naturales? Mejor ¿consume usted jugos naturales? O digo lo mismo de otra manera. ¿Ha consumido usted jugos naturales? Perdón. Estoy haciendo la misma pregunta, pero con una redacción diferente. En ambos casos elegante, tratando a la persona de usted. ¿Ha consumido usted jugos naturales? Bien. O ¿consume usted jugos naturales? Eso es pregunta filtro. ¿Por qué filtro? Porque si esa persona me dice, no he consumido jugos naturales en estos últimos 5 años porque soy diabética, entonces automáticamente yo lo que hago es saltarme todos los apartados y decirle gracias, voy a poner aquí, decirle gracias por su tiempo y por habernos respondido la encuesta. ¿Por qué? Porque esta persona no va a ser un potencial cliente para mi producto o para mi servicio que yo quiero introducir al mercado. Repito, esto es la pregunta filtro. ¿Okay? La voy a anotar aquí para que no se les olvide. Aquí la voy a poner, pregunta filtro. Todos los estudios de mercado tienen que llevar esta pregunta. Es la pregunta más importante del cuestionario.
¿Qué quiere decir eso? Que si usted no hace esta pregunta, su cuestionario no va a estar bueno. Entonces, por favor, aprendamos eso. Mi pregunta filtro va a ser mi primera pregunta de las preguntas técnicas y es la pregunta más importante de mi estudio de mercado. ¿Por qué? Porque si alguien me dice que no ha consumido o ha utilizado un servicio que yo quiero brindar en un mercado hipotético o un mercado en concreto, yo me despido. Me dice, no, no lo he usado, gracias. ¿Okay? Esta es una manera de plantear el contenido de una encuesta. Hay otra manera que se la voy a explicar. Si yo llevo esto al otro lado, para que lo entendamos mejor, lo que hacen por lo general, siempre obviamente la despedida es de último, pero hacen un cambio, fíjense acá. Ponen la información general como el sexo, la edad, el nivel educativo y luego ponen las preguntas técnicas. Esto lo voy a borrar. Más o menos para que tengamos el mismo nivel acá, acá, acá y acá. ¿Okay? Fíjense bien, chicos. Cambié el orden. Las preguntas de información general que eran como el tercer apartado de mi instrumento acá al lado derecho, pasaron a ser el segundo apartado o el primero, porque la introducción solo te informa lo que va en el instrumento. ¿Qué sucede si yo empiezo el instrumento así? Escuchen bien, yo le voy a preguntar, el sexo no se lo pregunto, solo lo veo y lo apunto, si es hombre o mujer. ¿Dónde vive usted? Pregunta abierta. Vivo en Barrio Morazán. Ok. ¿Cuántos años tiene usted? Pregunta abierta. Tengo 43 años. Si me interesa su estado civil, soltero, casado, unión libre. Ok. Otra. ¿Cuáles son sus ingresos económicos familiares? Si esa persona me responde todas esas preguntas, bien. Pero cuando ya entro a la parte técnica y abordo la pregunta filtro y le digo, ¿ha consumido usted jugos naturales? Y me dice no, entonces yo ahí automáticamente cierro la encuesta. Gracias por su tiempo. Pero ¿qué sucede? He recopilado una información de ese entrevistado o encuestado que ya no me sirve. Entonces, por eso, en este tipo de estudios siempre lo ideal es seguir este orden. Porque si me dice que no en la pregunta filtro, automáticamente cierro la encuesta, pero no le hago ningún otro tipo de pregunta. Es una persona que yo sé que nunca va a consumir mi producto o mi servicio. O casi nunca. La probabilidad de que lo consuma es mínima. ¿Okay? Sea este café, jugos naturales o algún servicio en concreto. Entonces debemos de tener en cuenta esto. Ahora, usted puede hacerlo así, por supuesto, pero ya le he explicado hace un minuto que no tiene sentido preguntarle cosas personales si en la pregunta filtro le dice que no ha consumido su producto o su servicio. ¿Por qué? Porque va a tener que cerrar la encuesta. Entonces, estos son los apartados que llevaría una encuesta de cualquier tipo que a usted le pidan. Siempre acuérdese de estos apartados. Si le dice, necesito que haga una encuesta para, no para un estudio de mercado, sino para otra cosa, usted diga, ah, lleva estos apartados. Si es una investigación general como la que planteaba Juan Manuel, él hablaba sobre el uso de la tecnología. Aquí. Como yo no estoy vendiendo ningún producto ni ningún servicio en esta investigación, porque estamos hablando del uso de la tecnología en niños, yo aquí, chicos, no voy a tener esto. No voy a tener una pregunta filtro.
¿Por qué? Porque no estoy queriendo introducir un producto o un servicio al mercado. Ahora, tengo siempre una pregunta filtro cuando estoy enfocando mi investigación de mercado a un producto o a un servicio. Si mi investigación es más generalizada, como el uso de bolsas plásticas en hogares, que lo hacía Ángel, o lo de la tecnología que está haciendo Juan Manuel, ahí no ocupo esta famosa pregunta filtro. No va a existir esa diferenciación entre la pregunta más importante, como es en este caso la pregunta filtro, para un estudio de un producto o un servicio versus una investigación más general de un tema en específico. Si la investigación es más general y de un tema en específico, no ocupo pregunta filtro. ¿Ok? Quiero saber si lo entendimos. Abigail. Todo claro, Lick. Ok, Yamilet. Sí, Lick. Ok, Kenia. Sí, Lick. Cristian. Ada. Sí, Lick. Margie. Sí, Lick. Ok, Ronnie. Sí, sí, doctor. Ok, bueno, mañana vamos a ver algo que se llama muestreo. Y vamos a practicar, vamos a empezar a practicar de manera individual. Yo voy a poner un tema hipotético de un producto o servicio y ustedes tienen que generar preguntas de manera individual para que practiquen y generen un instrumento. ¿Okay? Este instrumento yo lo puedo subir a Google Maps, a Google Formulario, perdón, o lo puedo subir a una plataforma de mi correo electrónico o de su correo electrónico de la UNA, que ahí tiene la opción de hacer cuestionarios. Lo más utilizado es Google Formulario, porque automáticamente le grafica el otro también. Pero luego vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Ustedes van a aprender en esta clase a diseñar formularios en Google, si no lo saben. Google Formulario. ¿Para qué? Para no estar imprimiendo el cuestionario y luego rellenándolo así a mano, sino que todo se puede hacer a través de el celular, usando pues la tecnología que tenemos disponible y aprovechando que como no podemos vernos por la pandemia, pues la gente puede responder cuestionarios de manera virtual. Y luego les explico cuáles serán las ventajas de aplicar cuestionarios virtuales totalmente o de hacer un face to face, cara a cara, con las personas que estamos encuestando. Entonces nos vemos mañana a las 6. Pasen buenas noches y gracias siempre por venir a clase. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.